Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los trabajadores a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los que han de recogerla: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y el trigo almacénenlo en el granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los que recogen la cosecha, los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor.
Muy queridos hermanos, desde el domingo de la semana pasada, el 15º, hoy 16º y continuaremos también el 17º, vamos a contemplar pasajes del capítulo 13 de San Mateo que nos presentan 7 parábolas que son las parábolas del reino. El capítulo 13 de San Mateo, en consecuencia, es un capítulo muy importante porque nos habla de cómo el Señor va realizando su reinado en nosotros y a través de nosotros en el mundo. El reino de Dios es el centro de la predicación del Señor. Así empieza el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. El Señor va a decir: el reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en el Evangelio. Así también en el capítulo 4 de San Mateo, el Señor va a anunciar que el reino está cerca. Y en los Evangelios se menciona más de 90 veces en los sinópticos el reino de Dios en boca de Jesús. Y si vemos todo el Nuevo Testamento, más de cerca de 130 veces. Consecuencia, esto es muy importante. Pero no es tan fácil de entender, y vamos a decirlo de manera directa, porque nosotros somos complicados. Y por eso en el versículo antes del Evangelio hemos leído esto también del capítulo del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, donde el Señor dice que revela los secretos del reino a los sencillos. Y convendría que hoy día nosotros, igual que lo que ocurrió en el domingo pasado y ocurrirá el próximo domingo, prestemos mucha atención. Eso, punto 1, introducción general. Todavía no entramos a lo específico del día de hoy. Segundo punto general. ¿Por qué el Señor habla en parábolas? ¿Qué son las parábolas? Nosotros podemos fácilmente confundirnos. Las parábolas no son enseñanzas morales. ¿Qué es una enseñanza moral? Cómo comportarnos, qué es el bien, qué es el mal. De eso se trata la ética, la moral. Yo les decía a otras personas en días pasados, las parábolas no son como las fábulas que a veces se cuentan. Yo les decía, no son como las fábulas de Esopo. ¿Cuál es la moraleja? Porque esas enseñanzas son morales. Las parábolas nos muestran cómo el Señor va poco a poco obrando en nosotros, que estamos llamados a ser sus discípulos. Y el Señor quiere que nosotros entendamos estas parábolas, porque cuando no entendemos, no comprendemos esta enseñanza, nuestra relación con el Señor se hace, valga la redundancia, complicada. Y la complicación, que es lo opuesto a lo sencillo, a la sencillez, es consecuencia del pecado. Todos nosotros, pecadores, somos complicados. El mundo cada vez nos complica más con sus ideologías, con lo que nos propone. El Señor, de otro lado, quiere que nos demos cuenta que estamos complicados y que eso impide que lo acojamos a Él. Y cuando estamos complicados, no lo acogemos a Él como persona, como el Hijo único que viene, sino acogemos cositas que Él nos dice y que nosotros escogemos. Y es
absolutamente diferente, acoger al Señor de todas las cosas, que acoger algunas cosas, algunas de las palabras que Él nos dice. ¿Se entiende el punto? Es muy importante. Porque para que el Señor reine, Él que es el Rey, Él tiene que tomar posesión de su reino y Él quiere reinar en nuestro corazón. Y nuestro corazón es un corazón complicado, dividido, lleno de, diríamos, enredos. Y nuestro corazón significa nuestra alma. Yo lo decía ahora con otras personas, es como si nosotros tuviéramos una vestidura arrugada. Cuando uno tiene una vestidura arrugada, en el arruga se pueden esconder cosas. Se pueden esconder fallas, imperfecciones, suciedades. Pero cuando está extendida, planchadita, se nota cualquier cosa que falla, cualquier cosa que no está bien. Entonces, nuestra alma espiritual, consecuencia del pecado y de las ideologías del mundo, está complicada, es decir, está llena de pliegues, está llena de arrugas. El Señor quiere que sea extendida para que nosotros podamos ver qué nos impide, por qué nos oponemos a que el Señor reine y lo acojamos a Él en su ser personal, en su amor infinito, en esa comunidad de amor que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para eso nos da esos dones de la fe, la esperanza y la caridad, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero una persona complicada todo lo entiende a su manera. Y por eso es tan importante estas enseñanzas del capítulo 13 de San Mateo, que hay que leer con mucha calma, porque son muy densas. Hablar de cada una de estas parábolas, entender cada una de estas parábolas, tomaría mucho tiempo para cada persona, así también para la Iglesia, y como el Señor lo sabe, Él mismo ha explicado alguna de estas parábolas. Eso lo veíamos ya el domingo pasado. ¿Recuerdan cuál fue la parábola? El sembrador. Y el sembrador, esa parábola del sembrador, la tenemos que relacionar a estas tres parábolas que hoy se nos cuentan, se nos presentan, y a las otras tres que veremos el próximo domingo. Son 7 en total. No puedo ya volver sobre la parábola del sembrador, no pude celebrar la misa de 8:30 el domingo pasado, estuve de retiro y me daría ganas de hablar de eso, pero los tendría acá hasta que ya me quieran linchar y no me voy a arriesgar en mi integridad personal. Ok. Bueno, hermanos, vamos al punto entonces de lo de hoy. Y lo primero que hay que recordar que hoy se nos presentan 3 parábolas. La el trigo y la cizaña, el Señor le explica. Pero claro, el Señor le explica en lo esencial para que nosotros midamos todas las consecuencias. Primera cosa que yo quisiera que tengamos y tengamos atención. No confundamos, se parece, están relacionadas, pero no es exactamente lo mismo la cizaña que el pecado. Porque la cizaña es algo medio misterioso. Que la cizaña, diríamos, es una hierba mala, existe eso, que se parece mucho al trigo. ¿Cuál es la diferencia entre esa hierba mala llamada cizaña y el trigo? Que la hierba mala no produce fruto, el trigo sí produce fruto. Hasta que no aparezca el fruto, parecen igualitas. No se nota la diferencia.
Y entonces podríamos decir, la cizaña es aparentar ser discípulos del Señor, parecer que somos discípulos del Señor, parecer que estamos viviendo como hijos de Dios, pero no dar fruto. Y uno puede tener esa experiencia. Pero esa cizaña que tiene que ver, en el caso de la explicación que el Señor nos da, se refiere a nuestro ser personal. Nosotros a lo largo de nuestra vida, porque nosotros acá estamos bautizados, la mayoría, si no todos, ya hemos hecho la primera comunión, la mayoría, si no todos, ya hemos recibido la confirmación, muchos de ustedes han recibido el sacramento del matrimonio, el que les habla, yo he recibido el sacramento del orden, hemos recibido además muchas veces la confesión sacramental, hemos recibido también el sacramento de la unción. Entonces nosotros diríamos, estamos llamados a crecer y a vivir como hijos de Dios, a dar fruto, a ser esa espiga que da mucho fruto. Pero uno puede en gran parte o en alguna parte de su vida, habiendo recibido los sacramentos, no vivir como corresponde a hijos de Dios, pero puede parecer, y la gente lo puede confundir. Y nosotros mismos también nos podemos confundir, pero el Señor no, porque Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Es decir, Él es el que sabe perfectamente diferenciar pura rama, puro follaje de verdadera vida de hijos de Dios, que está creciendo. Pero el Señor, que se da cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón, Él no se impacienta. Él sabe, oye, este hermano, esta hermana, este cura, estas personas parece que se golpean el pecho, que vienen a misa, comulgan, pero están ahí estacionados. No crecen como hijos de Dios. Y el Señor espera, nos da un tiempo más, nos ayuda para que nos demos cuenta, porque el Señor quiere cambiar nuestro corazón, pero no lo hace si nosotros no lo autorizamos, sin nuestro consentimiento. El peligro es que nosotros creamos que ser discípulos y vivir como hijos de Dios es tener algunos conocimientos de la catequesis, de la doctrina, o hacer algunas cosas, prácticas devocionales, y no nos demos cuenta que es una vida diferente, totalmente diferente a la que tienen las personas que no han recibido esta gracia, este don, que el Señor no habita en ellos. Y lo que nosotros vemos generalmente es que casi no hay diferencia entre las personas que vienen a misa, que forman parte de los grupos parroquiales, de los clérigos, y de la gente que no viene a misa, que hace tiempo que no se confiesa, o no es así. O la gente, vamos por la calle y nos dice, este es un cristiano, esta es una persona que hace oración, que viene a misa. ¿Notan eso en ustedes, sus familiares? O por el contrario le dices, para eso vienes a misa, te golpeas el pecho. Lo que a mí me dicen, por lo menos, y lo que yo veo, es que eso segundo es lo más común. Si es que así ocurriera, el Señor me está diciendo a través de esas personas, oye, mira, tú eres puro follaje, pura apariencia. Pero puede ocurrir, digamos así, que las cizañas se juntan entre ellas y le dicen, oye, qué bonitas tus hojitas, qué bonito tu verdor, qué color bonito que tienes. Y entonces entre ellos se engañan.
Y al contrario, empiezan a criticar a otras cizañas. Pero mira ese de ahí, esa de allá, la murmuración, fijarnos en los demás, a esos tenemos que arrancarlos. Y nosotros, no dejando que el Señor reine en nosotros, no haciendo su voluntad, tenemos la arrogancia de querer quitarle la mota del ojo a otras personas cuando tenemos nosotros tremenda viga, porque en realidad lo que nos impide reconocer que no estamos viviendo como hijos de Dios y consolarnos, porque no, es que yo sí voy a misa desde chiquito, siempre tengo esa costumbre, dice la gente. Y sí tengo esa costumbre, yo además doy limosna, dice la gente. Pero ojo, así vivían los fariseos, así vivían los escribas que decían que sabían mucho de la Escritura, que te citaban los textos. El mismo demonio tienta al Señor con citas de la Escritura. Entonces, claro, el Señor nos está diciendo, oye, mira, eso no es suficiente. Tú tienes que cambiar tu corazón. Tú tienes que amar y perdonar como yo te amo y perdono. Y eso es una prueba más sencilla. Porque si no, uno se da cuenta, o no, uno dice, Padre, me quiero confesar. Ya, a ver, ¿cuáles son tus pecados? Los mismos de siempre. Entonces resulta que todas las semanas los mismos de siempre. ¿Eso qué me está diciendo? Oye, yo no estoy dando fruto. Yo tengo mucho follaje. El Señor me está dando paciencia. Lo que me falta es pedirle al Señor lo que me dé más salud. No es que nadie me moleste, que todo me vaya bien, sino pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi esperanza, aumenta mi caridad. Quiero ser tu discípulo, quiero escucharte, quiero hacer tu voluntad. Quiero perdonar como tú perdonas, no quiero caer en la tentación. ¿Les suenan esas peticiones conocidas? ¿No? ¿En dónde han escuchado eso? ¿En otra parroquia? En el Padre Nuestro, muy bien. En el Padre Nuestro lo decimos. Nosotros en el Padre Nuestro le decimos al Señor, venga a nosotros tu reino. Y lo repetimos y no nos damos cuenta qué significa eso. Entonces el Señor, que es tan paciente, luego nos hace repetir ¿qué cosa? Hágase tu voluntad. Ya entonces que el Señor reine significa que yo tengo que hacer la voluntad de Él. ¿O no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es sencillo o es complicado? Sencillo, ¿no es cierto? Hasta los niños lo entienden. Unas personas, ¿por qué lo comento? Porque esta semana nada más hablaba yo con unas personas de estas cosas. Y me decía, no es pues que padrecito, usted no compare, porque usted ha estudiado filosofía, teología, está en el seminario, entonces usted sabe, nosotros no. Como diciendo, bueno, cuando yo vaya a estudiar teología, filosofía, ahí entenderé. No. El Señor nos dice que esto se lo revela a los sencillos. No depende de años de estudio. Depende que nos demos cuenta que estamos llenos de complicaciones y que todo lo torcemos. Y entonces, queridos hermanos, por eso después de decir hágase tu voluntad, ¿qué decimos? Danos ¿qué? ¿Y cuál es ese pan que le estamos pidiendo? ¿El chabata? ¿Tolete? El Señor. Y para eso vengo a misa. ¿Y luego qué decimos? Perdónanos
Pero ¿qué pasa si para mí no me quiero confesar? ¿Para qué me voy a confesar con un cura pecador? ¿Para qué me voy a confesar si todos los domingos les digo lo mismo de siempre? ¿Qué significa eso? Yo me impaciento. Y entonces uno puede creer, en mi caso, el Señor no puede conmigo. Es que con mi pecado, yo no puedo dejar esa cochinada. No es que así es mi carácter, porque así era mi mamá, así era mi papá, yo desde chiquito, y porque cuando era niño, en realidad tenía mi juguetito y me lo quitaron, o me dijeron que era un inútil. Y entonces ya ahí tengo un trauma tan grande que ya no puedo, conmigo nadie puede. He ido a psicoterapia, he ido aquí, allá, y entonces ya no puedo, yo estoy así. Y claro, yo estoy diciendo, entonces Él no es Dios, no es todopoderoso, no reina, no puede conmigo. La primera lectura nos dice que no es así. Y es del libro de la sabiduría. Entonces quiero decir, estoy pensando así, no soy inteligente, no soy sabio. Y el Señor nos ha revelado en la primera lectura que Él es todopoderoso, es decir, tiene todo el poder. Nadie tiene más poder que Él. Él es Dios. Todo lo demás, criaturas, incluido el que siembra la cizaña. Pero el Señor, además de ser todopoderoso, es paciente. Nos tiene paciencia. Él no se desespera. Nosotros, los complicados, los que no somos sencillos, no somos pacientes. Ni con nosotros mismos, ni con los demás. ¿Ustedes son pacientes con ustedes mismos? Silencio. No sé qué significa eso. Yo, en mi experiencia, lo que yo veo en mí, en los demás, no somos pacientes con nosotros mismos. Nosotros quisiéramos ser santos instantáneos, como una infusión. Agua caliente, la infusión y ya. El Señor no lo hace así, porque Él quiere hacerlo con nuestro consentimiento, con nuestra autorización. Él quiere que nosotros le digamos, hágase. No un hágase abstracto que ni entendemos, porque el Señor dice, es como firmar un cheque en blanco, y el Señor no nos quiere estafar. El Señor quiere que nosotros seamos sus discípulos. Y un discípulo, el maestro, les revela, les enseña. Imagínense que van a clases, al colegio, los niños, los jóvenes, los universitarios, o los cursos de actualización que puedan tener, y no les enseñan nada y les toman examen, y encima pagan. Ustedes dirían, oye, qué buena universidad, qué buen colegio, me están estafando, ¿no? El Señor es el maestro, Él es paciente, pero nosotros no lo queremos escuchar. Y entonces puede ser que vengamos todos los domingos a misa, vengamos incluso los días de semana, celebremos la misa varias veces y no, decimos, ya la sé. Esa, como dicen los jóvenes, yala. Yala, nada de yala. No estoy viviendo como es. ¿Por qué? Porque soy complicado. Y entonces las parábolas, el Señor las dice después de que les he enseñado sermón de la montaña. No escuchan, no entienden nada. Les ha mostrado los signos, los milagros, sus obras, sus acciones. Diríamos, la práctica, tampoco entienden nada. Se compadece y les dice,
Pidan al Señor de la mies, porque la mies es abundante, los obreros son pocos. Tampoco entienden nada. ¿Y qué es hacer oración al Señor de la mies? Es pedir más fe, más esperanza, más caridad. Pero decimos, no, obreros, lo que necesita son obreros, trabajadores. Acá lo que se necesita es que haya más curas. Entonces vamos a pedir que haya curas y que los curas hagan bien su trabajo. Pero el Señor quiere que todos nosotros vayamos al mundo y vivamos como hijos de Dios. Y entonces nuestra oración, encima decimos, si hacemos oración. Yo soy del grupo de oración, aquí, allá. ¿Cómo es nuestra oración? Le decimos cosas al Señor. Le echamos discursos, como esos discursos, entre comillas, cívicos, patrióticos, que vamos a escuchar ahora para fiestas patrias. Y entonces ahora esto que el otro. Le echamos discursos al Señor como si el Señor nosotros le vamos a enseñar a Él. Otra forma de error es, Señor, tú tienes que darme esto, tienes que hacer esto, mira por acá. Nos convertimos en directores espirituales del Señor para que Él haga nuestra voluntad. Y ay, si no la hace, me resiento, no me escucha y entonces ya no hago oración. Pero la oración es al revés. La oración es que el Señor reine, que nosotros hagamos su voluntad. Y nos pasamos años sin darnos cuenta que tenemos que hacer la voluntad del Señor, y eso es lo más importante y lo más grande que nos podría pasar a nosotros y a cualquier otra criatura humana. Pero no queremos hacer la voluntad de Dios porque tenemos miedo. Tenemos miedo, y hacer la voluntad de Dios es muy exigente, muy difícil. Eso de amar, de perdonar, eso es mal negocio. Yo prefiero que me amen a mí, yo prefiero yo decidir quién es tóxico, quién es no tóxico. Y claro, uno tiene que darse cuenta, hoy estoy lleno de cizaña. Mi corazón está lleno de la mentalidad del mundo. Eso me está impidiendo crecer en la vida nueva de hijo de Dios. No soy sencillo, soy complicado. Y entonces esas otras dos parábolas de hoy día completan la enseñanza. Y entonces el Señor dice que tenemos que ser como semillitas de mostaza. Va a ir creciendo poco a poco. Si nosotros una y otra vez, sin desanimarnos, le decimos, Señor, tu voluntad. Me caigo, me tropiezo, pienso tonterías, digo tonterías, hago tonterías. Te pido perdón, empiezo de nuevo. El Señor va a decir, ¿sabes que no te perdono? Sí, me va a dar el perdón. Y yo tengo que decir, ¿y yo estoy perdonando a los demás? No, pues Padrecito, ¿cómo voy a perdonar a los demás? Usted no sabe lo que me han hecho. ¿Cómo voy a perdonar a esta persona? Si es en el que yo confiaba, en la que yo confiaba. Mire lo que me ha hecho. Y uno tiene que decir, ¿y nosotros qué le hacemos al Señor? Y entonces, cuando uno se va dando cuenta, uno empieza a comprender que en realidad nosotros estamos peleando contra el Señor y el enemigo nos ha engañado, ha puesto a la cizaña. ¿Y por qué es eso? También hoy el Señor nos lo enseña, porque nos dormimos. ¿Ustedes duermen o ustedes no duermen? ¿Duermen poco, tienen insomnio, toman pastillas? No se refiere al sueño natural. Se refiere a que nosotros no hacemos oración. Nosotros, las cosas de Dios, no estamos atentos.
Por eso hay otra parábola que habla de las vírgenes necias y las prudentes. Se quedan dormidas, dice las necias. ¿Qué le falta a las necias? ¿Qué produce ese sueño? Les falta luz, se le apagan las lámparas, le falta aceite, le falta amor. Y entonces no saben esperar, se duermen. ¿Qué significa? Fe, esperanza y caridad no las han cuidado. Y entonces nosotros nos dormimos. Nuestra oración es una oración que no escucha. No nos llenamos de alegría con las palabras del Señor, no las guardamos en nuestro corazón, las olvidamos rápido y como decía la parábola del domingo pasado, viene el demonio y se la lleva. O somos superficiales, poca tierra. ¿Qué es una persona superficial? Ve las cosas solamente inmediatas, aparentes, principalmente se resume en el dinero. O estamos llenos de zarzas, muchas preocupaciones. Es que tengo muchas preocupaciones, Padre, yo en mi cabeza, cuántas cosas. Como Marta. El Señor nos dice, una sola cosa es necesaria. Ayer celebrábamos a la Magdalena. No sabemos si es la misma. Parece que no, algunos dicen que sí. La misma hermana de Marta, la de Betania, porque esta es Magdalena, la otra es de Betania, y son dos ciudades diferentes. Pero, hermanos, el Señor quiere reinar en nosotros. Pero, Padre, usted no se da cuenta, no ve las noticias, no ve lo que está pasando en la iglesia, no ve lo que hacen los obispos, los cardenales, los curas. ¡Qué terrible! Yo ando muy preocupado. ¿Y yo qué hago con mi preocupación? ¿Le cambio el corazón al obispo? ¿Le cambio el corazón al cardenal? Que ni siquiera lo veo y lo tengo a miles de kilómetros de distancia. No, no lo cambio, pero me preocupo. Ay, ¿qué haces con tu preocupación? ¿Con eso haces más oración? No, con eso ando inquieto, preocupado. ¿Y qué haces cuando estás ansioso? Lo comparto en mi red de WhatsApp, lo pongo en mi Facebook, lo comento con otras personas y así me relajo un poco. Estoy haciendo algo y eso que estás haciendo es la voluntad de Dios. Eso hizo la Virgen María. Eso lo hacen los sencillos. Eso lo hacen los complicados, los que nos dormimos, pero para justificar nuestra falta de oración, nos ponemos a hacer cosas y empezamos en las redes sociales. Sí, pues esto es así, ya está, porque en el Apocalipsis dice que así va a pasar. Efectivamente va a pasar, pero también el Señor dice, encontraré fe cuando vuelva. Pero claro, escojo lo que me conviene. Y eso es lo propio del engaño del enemigo, de la cizaña. Ahoga y no deja que crezca. Pero la buena noticia, y ayer María Magdalena es un ejemplo, porque María Magdalena es puesta como ejemplo de cizaña, antes de su conversión. 7 demonios, es decir, las tenía todas. Y el Señor la hizo la apóstol de los apóstoles. Es decir, el Señor tiene el poder de convertir la cizaña en trigo. Nosotros no podemos hacer eso. Peleándonos con las cizañas, sigue la cizaña como cizaña y mi trigo se seca. Porque lo que nos une es el amor de Dios. Y un comentario más. Aquí ya hoy día estamos, ustedes saben que hoy día es el día de los abuelitos. Hay abuelitos acá, a ver, levanten la mano los abuelitos presentes. ¿Uno nomás? ¿2 nomás?
O tienen vergüenza porque dicen, no, yo cómo voy a decir que soy abuelito si yo no tengo ninguna arruga y tremenda... ¿Ah? Es bueno, abuelitos. Yo soy tío abuelo, entonces también soy abuelito, no. Pero, entonces es el día de los abuelitos, ¿ya? Y hoy día el Señor concede indulgencia plenaria a través de su iglesia. Y hoy día podemos empezar de nuevo. 0 kilómetros, sin culpas, sin penas, para que podamos crecer nuevamente. Y entonces tenemos que descubrir que necesitamos la oración. Y la oración no es algo que hacemos, la oración es la persona de Jesucristo, que nos habla, que nos escucha y que quiere ser uno con nosotros. ¿Y cómo el Señor hace que la cizaña se convierta en trigo? Cuando alguien hace que esa cizaña la lleve al Señor. Y como nosotros, como personas, por supuesto, el Señor no quiere que seamos cizaña, sino que demos fruto. Él les dice, capítulo 15 de San Juan, yo soy la vid, ustedes son los... ¿Y los sarmientos, si se separan de la vid, pueden dar fruto? Entonces, ¿cómo se hace para dar fruto? ¿Cómo se hace para no ser cizaña? Estar unido al Señor. Y para eso Él viene y se une en comunión. Y entonces, si yo viniera con plena conciencia a la Santa Misa, bastaría una sola misa y yo dejaría de ser cizaña. Y yo podría ir dando esos granos para que otros también dejen de ser cizaña, porque verían los frutos y ya no se pensarían solamente, no, pero mis ramas son mejores que las otras. Y los otros dirían, yo no tengo esos frutos, yo no amo, yo no perdono como estas personas, yo no tengo la paciencia de esas personas, también lo quiero tener. Entonces las cizañas quisieran ser trigo, pero si los trigos y las cizañas son iguales, pidámosle al Señor que nos haga trigo y que ese grano caiga y muera, porque ¿saben por qué no queremos ser trigo? Porque le tememos a la cruz. ¿Y por qué le tememos a la cruz? Porque nos falta fe. ¿Y por qué? Y por eso venía la referencia a los abuelitos. Porque los abuelitos, yo lo sé porque ya soy tío abuelo, ustedes cuando se levantan y no les duele nada. ¿Ah? Se levantan y todos están así como un bebito que quiere saltar y... ¿Ah? Si es así, entonces ustedes están muy bien físicamente, pero lo normal es que uno con los años te duele todo. Y entonces justo ahora también hablábamos, eso tiene una explicación fisiológica. ¿Por qué cuando ahora soy viejito, abuelito, ya pasan los años, me empieza a doler todo? Porque cuando una persona es joven, duerme en una banca, etcétera, y ni le duele. Pero a ti te cambian de almohada y ya parece que te han torturado. Es así, ¿no es cierto? Yo creía que solo yo. Así es. Eso es por el tejido conectivo. ¿Saben qué es el tejido conectivo? El tejido conjuntivo es otro nombre. ¿Saben qué es eso? Es un tejido que hace que en nuestro organismo todo esté en su lugar. Entonces las arterias por un lado, las venas por otro lado, los nervios por otro lado, los músculos en su sitio, los huesos en su sitio, las articulaciones, los ligamentos, todo como gimnasta de las Olimpiadas, todo armónico. Pero conforme pasan los años, se te cae la papada, aparecen las arrugas, los músculos se hacen más débiles,
pero además sobre todo el tejido conectivo, el tejido conjuntivo también se hace más escaso. Entonces todo se empieza a mover. Entonces el nervio que tenía que estar a este lado se mueve para el otro lado. Y cuando se mueve para el otro lado te produce una cosa que se llama neuritis, neuralgia. Y entonces estiras, ¡ay, me duele! ¡Ah, me duele! Todo te duele. Porque ese tejido conjuntivo se está debilitando. Porque ya pues todo empieza a gastarse. Claro, uno dice, no, es que yo voy a tomar zanahoria, voy a hacer esto, me voy a comer, voy a evitarlo. Algo ayudará, porque es cierto que en parte se debilita porque nuestro sistema digestivo, nuestra capacidad de absorción de nutrientes también se pierde, el apetito disminuye, nuestras dietas ya no son tan balanceadas, hacemos menos ejercicio, etc. Ya parece una clase de medicina preventiva, pero lo menciono solamente para darnos cuenta que en lo espiritual, en la vida de relación con los demás, en nuestra vida personal pasa algo equivalente. ¿Cuál es el equivalente del tejido conectivo, conjuntivo en la vida espiritual? ¿Saben ustedes qué es? El amor de Dios. El amor de Dios nos une, nos quita esos dolores, esas molestias, esos ruidos, porque el amor humano envejece. El amor humano, el eros, el filía, se gasta, como nos enseña el Señor en Caná de Galilea. Entonces Él nos da su amor, el Espíritu Santo, que ordena todo, cada cosa en su sitio. Entonces yo ya no me doy cuenta, oye, yo no soy el encargado de estar señalando a la gente. Yo lo que tengo que hacer es compadecerme, orar por ellos, tener paciencia, pedirle al Señor. Y entonces dejo que el pecado siga por allí, por allá, y le llamo pecado y le llamo mal al bien y bien al mal. No, eso es otra cosa, esa es otra parábola. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos despierte, porque después de esta homilía, seguro ustedes están con problemas de circulación. Nos ponemos de pie.